Estas 5 frases mías las citan hasta los anticomunistas. El problema es que no saben lo que significan, y siguen siendo brutalmente actuales. Por ejemplo, cuando dije: la religión es el opio del pueblo. Todo el mundo conoce esta frase, muchos la odian, otros la aman. Pero la mayoría no entiende lo que yo realmente estaba explicando. Hoy te voy a mostrar por qué siguen siendo tan actuales y voy a explicar el sentido que les di. Bienvenidos a Frases de Marx. Cuando escribí que la religión es el opio del pueblo, no estaba atacando a los creyentes ni despreciando la fe. La frase completa, que casi nadie cita, es mucho más compleja. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, así como es el espíritu de una situación carente de espíritu, es el opio del pueblo. ¿Ven la diferencia? No estaba condenando la religión como algo intrínsecamente malo. Estaba explicando por qué existe. Es el consuelo necesario ante condiciones de vida inhumanas generadas por la explotación. Es el suspiro de quien sufre, el corazón de un mundo brutal. La religión surge porque la gente necesita esperanza cuando la realidad es insoportable. Mi crítica real era hacia quienes utilizan la religión para legitimar el sufrimiento. Cuando los poderosos dicen: acepta tu pobreza porque así lo quiere Dios, o los ricos merecen su riqueza porque es bendición divina, ahí está el problema. No odiaba la religión, detestaba su uso político para hacer que la gente acepte un orden injusto como si fuera voluntad divina. El opio no mata el dolor eliminando su causa, sino adormeciendo la percepción del sufrimiento. Así funciona la religión cuando se convierte en herramienta de dominación. No elimina la injusticia, sino que hace que la gente la soporte resignadamente. Hoy vemos exactamente esto en la base evangélica protestante, que sostiene a la nueva derecha mundial. Bolsonaro, Trump, Milei. Todos necesitan masas de creyentes que interpreten su sufrimiento económico no como resultado de políticas que los perjudican, sino como prueba divina o castigo por los pecados sociales. ¿Por qué un trabajador evangélico, protestante, vota por políticos que destruyen sus derechos laborales? Porque le han enseñado que su pobreza es temporal, que su recompensa está en el cielo y que cuestionar el orden establecido es cuestionar a Dios. La teología de la prosperidad, la que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años en Latinoamérica, es aún más perversa. Convence a los pobres de que los ricos son bendecidos por Dios, mientras ellos son pobres por falta de fe. Si te gusta este video, no dejes de darle like y suscribirte para que disfrutes de más contenidos como este. Esta teología de la prosperidad es el opio perfeccionado. Ya no es solo acepta tu sufrimiento, sino tu sufrimiento es tu culpa. Si sos pobre, es porque no tenés suficiente fe, no das el diezmo suficiente, o Dios te está probando. Si los millonarios prosperan, es porque Dios los bendice. Así, el sistema económico más desigual de la historia se presenta como plan divino. Los pastores multimillonarios predican desde sus jets privados que la riqueza es señal de favor celestial, mientras sus fieles se endeudan donando sus últimos pesos esperando el milagro financiero. Y cuando la religión no alcanza, aparecen sus versiones secularizadas. La autoayuda y el coaching. Tenés la mentalidad de pobre. No tenés mentalidad de millonario. Tu vibración atrae la pobreza. Misma lógica, diferente empaque. El problema no es la explotación laboral, la especulación inmobiliaria o la concentración de riqueza. El problema sos vos y tu actitud mental. Los coaches empresariales son los nuevos predicadores. Prometen transformación personal mientras evitan cualquier análisis estructural. Emprende tu camino al éxito mientras los salarios se estancan. Crea tu propia realidad mientras las corporaciones destruyen el planeta. Es el mismo mecanismo. Individualizar problemas sistémicos y vender esperanza como producto.
No es casualidad que estos movimientos ataquen la educación pública, la ciencia y el pensamiento crítico. Necesitan mantener a sus bases en la resignación religiosa o en la ilusión individualista para que no analicen las causas reales de sus problemas. El evangelismo político y la industria del desarrollo personal cumplen la misma función que yo denunciaba. Adormecen la conciencia de clase, uno con promesas celestiales, otro con fantasías de emprendedurismo, mientras ambos aceptan el infierno terrenal como inevitable. La religión como consuelo desde una profunda espiritualidad no me desagradaba. La religión como opio político para mantener la explotación, eso sí lo combatía. Y hoy, con sus versiones tanto sagradas como seculares, está más vigente que nunca. Esta frase la malinterpretan sistemáticamente como si yo promoviera la violencia por la violencia misma, como si quisiera crear odio entre las clases. Nada más alejado de la realidad. No estaba haciendo un llamado a la guerra, estaba describiendo las leyes objetivas del desarrollo histórico. La lucha de clases existe independientemente de mi voluntad o mi teoría. Yo no la inventé ni la promoví. La descubrí como el motor real de las transformaciones históricas. Pero lo fundamental es comprender su base material. El materialismo histórico parte de que los seres humanos necesitan producir para sobrevivir. En esa producción, unos poseen los medios de producción y otros solo su fuerza de trabajo. Esta división económica fundamental genera clases con intereses materiales antagónicos. Los propietarios buscan maximizar la ganancia, los trabajadores buscan mejores condiciones de vida. No es cuestión moral, es contradicción estructural. En última instancia, lo económico determina todo lo demás. Las fuerzas productivas, tecnología, conocimiento, capacidad productiva, entran en contradicción con las relaciones de producción. ¿Quién posee qué? ¿Cómo se organiza el trabajo? Cuando las fuerzas productivas se desarrollan pero las relaciones de propiedad las frenan, surge el conflicto inevitable. Pensemos en el feudalismo. La agricultura mejoró, el comercio creció, surgieron nuevas técnicas, pero la estructura feudal impedía el desarrollo. La burguesía no luchó contra los nobles por maldad, sino porque necesitaba libertad comercial, trabajo asalariado, mercados abiertos. La revolución burguesa fue inevitable porque la economía feudal ya no podía contener las nuevas fuerzas productivas. Hoy dicen que las clases desaparecieron, que vivimos en la sociedad del conocimiento. Pero la división fundamental persiste. Unos poseen capital, tecnología, datos, medios de producción, otros solo tienen su capacidad de trabajo, ahora más precarizada que nunca. La contradicción central se profundizó. Tenemos fuerzas productivas increíbles. Inteligencia artificial, robotización, biotecnología, energías renovables. Podríamos eliminar la escasez material. Pero las relaciones de producción capitalistas impiden ese desarrollo pleno porque no es rentable, no genera ganancias. Tomemos un ejemplo concreto. Tenemos tecnología para producir medicamentos esenciales a bajo costo, pero las patentes farmacéuticas mantienen precios altísimos porque es más rentable. Las fuerzas productivas permiten abundancia. Las relaciones de propiedad generan escasez artificial. Lo mismo con la automatización. Podría liberar a la humanidad del trabajo alienado, pero bajo relaciones capitalistas genera desempleo masivo. La tecnología que debería beneficiar a todos se vuelve amenaza porque los medios de producción siguen siendo privados. La lucha de clases continúa, determinada por esta contradicción económica básica. Los trabajadores de plataformas luchan porque el algoritmo los explota. Los inquilinos protestan porque el suelo urbano se financiariza. Los estudiantes se endeudan porque la educación se mercantiliza. Todos son conflictos sociales que tienen raíz en lo económico. Y la clase dominante responde desde su lógica: más precarización laboral, más financiarización, más extractivismo.
no por maldad personal, sino porque la lógica del capital los obliga a maximizar ganancia. La contradicción se agudiza. Fuerzas productivas socializadas mundialmente versus apropiación privada de resultados. Esta contradicción genera las crisis, los conflictos, los movimientos sociales actuales. La lucha de clases no desapareció, se globalizó siguiendo la globalización del capital. Esta frase la distorsionan como si yo promoviera la pereza, o defendiera que todos deben recibir exactamente lo mismo sin importar su aporte. Otro malentendido total. Esta máxima describe la fase superior de la sociedad comunista, cuando la humanidad haya superado la escasez y desarrollado plenamente las fuerzas productivas. No hablaba de repartir miseria por igual, sino de una sociedad de abundancia donde la producción sea tan eficiente que pueda satisfacer las necesidades de todos, como hoy podríamos hacer en otro sistema económico. Según su capacidad, no significa trabajo forzado, sino contribución libre y creativa según las habilidades de cada persona. Según su necesidad, no significa consumismo desenfrenado, sino garantizar que nadie carezca de lo fundamental para desarrollarse plenamente. La clave está en comprender que esta sociedad podría garantizar la satisfacción de las necesidades de todos, incluyendo a los más vulnerables. Los niños, los ancianos, los enfermos y cualquier persona con limitaciones para contribuir productivamente. No sería una sociedad donde solo trabajan los útiles, sino donde la productividad social permite cuidar a todos. Pensemos en las necesidades reales: alimentación nutritiva, vivienda digna, salud, educación, cultura, tiempo libre para el desarrollo personal. En una sociedad con fuerzas productivas desarrolladas, satisfacer estas necesidades básicas para toda la humanidad requiere una fracción mínima del trabajo social total. El resto del tiempo y la energía podrían dedicarse al arte, la ciencia, la filosofía, el cuidado mutuo, la creación libre. Esta no era utopía romántica. Era análisis económico. Cuando la productividad del trabajo humano sea tan alta que producir lo necesario requiera poco esfuerzo, entonces podremos organizarnos según necesidades humanas y no según rentabilidad del capital. El trabajo dejará de ser alienado y se convertirá en primera necesidad vital, en expresión creativa de nuestras capacidades. Hoy tenemos las fuerzas productivas para implementar esta lógica, pero las relaciones capitalistas generan lo contrario: concentración obscena de riqueza en pocos mientras la mayoría lucha por sobrevivir. El 1% más rico posee más que el 99% restante. Casi 9 millones de personas mueren de hambre por año. Esta no es desigualdad natural. Es resultado directo de un sistema que organiza la producción social para beneficio privado. Mientras Jeff Bezos gasta $5.500 millones en un viaje espacial de 11 minutos, 650 millones de personas pasan hambre. Además de llevar a los trabajadores a orinar en botellas porque no tienen tiempo para ir al baño. Esta obscenidad no es accidente, es la lógica del capital funcionando perfectamente. Lo perverso es que ya producimos suficiente para todos. Tiramos 1.300 millones de toneladas de comida anuales mientras millones mueren de hambre. Tenemos casas vacías mientras hay personas sin hogar. Desperdiciamos trabajo humano en publicidad, especulación financiera y producción de lujos para millonarios, mientras faltan maestros, enfermeros, investigadores. La tecnología actual permitiría jornadas laborales de menos de 4 horas garantizando abundancia para todos. Pero eso sería incompatible con la acumulación de capital. Necesitan que trabajemos más para que ellos acumulen más, aunque esa acumulación sea socialmente inútil. El principio cada cual según su necesidad, hoy se aplica al revés. Los millonarios satisfacen hasta sus caprichos más absurdos mientras niños mueren por enfermedades curables que cuestan centavos tratar. Sus necesidades de yates de $500 millones son más importantes que las necesidades básicas de millones.
No les basta con un avión privado, deben tener muchos. Esta es la contradicción fundamental de nuestro tiempo: capacidad productiva para la abundancia universal, pero organización social que genera escasez artificial para la mayoría y lujo obsceno para una élite microscópica. Esta frase del Manifiesto Comunista la simplifican como una invitación directa a la violencia, como si estuviera llamando a destruir todo por destruir. Pero es exactamente lo opuesto: es un análisis de la situación objetiva de la clase trabajadora y una conclusión lógica sobre lo que eso implica políticamente. La frase completa dice: los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen en cambio un mundo que ganar. Proletarios del mundo, uníos. No es un llamado al caos, sino a la organización consciente basada en el reconocimiento de la propia situación. Mi punto era que los trabajadores, una vez que desarrollen conciencia de clase, se darán cuenta de una verdad fundamental. No poseen prácticamente nada. No tienen medios de producción, no tienen propiedades que los enriquezcan, no tienen capital que genere rentas. Solo tienen su capacidad de trabajo, que se ven obligados a vender para sobrevivir. Esta condición objetiva genera una paradoja. Quienes más tienen que ganar con un cambio radical del sistema son precisamente quienes menos arriesgan en ese cambio. Los grandes capitalistas tienen mucho que perder. Sus fábricas, sus inversiones, sus privilegios. Los trabajadores solo pueden perder su situación de explotación. La conciencia de clase surge cuando los proletarios comprenden que su pobreza no es casualidad personal sino resultado sistémico. Que no importa cuán duro trabajen individualmente, seguirán siendo pobres mientras otros se enriquezcan con su trabajo. Que la solución no está en esfuerzos individuales sino en transformación colectiva del sistema económico. Las cadenas no son metáfora dramática. Son las condiciones materiales que los atan a la venta de su fuerza de trabajo. Cadenas invisibles pero reales: la necesidad de trabajar para sobrevivir, la dependencia del salario, la imposibilidad de acceder a medios de producción propios. Hoy las cadenas se sofisticaron, pero persiste la lógica fundamental. Una gran mayoría sigue dependiendo de vender su capacidad de trabajo para sobrevivir, mientras una élite microscópica concentra la propiedad de los medios de producción. La diferencia es que ahora nos han convencido de que esas cadenas son libertad. Emprendedurismo, economía de plataformas, flexibilidad laboral, nombres nuevos para la misma dependencia. El trabajador de Uber no tiene patrón visible, pero depende totalmente de la plataforma. El freelancer se siente independiente, pero no posee los medios tecnológicos que usa para trabajar. Pensemos qué tienen realmente que perder los trabajadores actuales. El departamento alquilado que consumen el 40% de su salario. El auto financiado a 10 años. Los ahorros que la inflación devora. El trabajo precario sin estabilidad. Las deudas que crecen más rápido que los ingresos. La mayoría vive al borde del colapso financiero, una enfermedad, un despido, una crisis económica y pierden todo. No tienen nada sólido que los proteja excepto la venta continua de su fuerza de trabajo en condiciones cada vez más precarizadas. Mientras tanto, la clase propietaria acumula activos que generan riqueza automáticamente: acciones, inmuebles, patentes, datos. Su riqueza crece sin trabajar, por la simple posesión. Tienen todo que perder con un cambio de sistema. La paradoja persiste. Quienes más necesitan transformar el sistema son quienes menos arriesgan con esa transformación. Pero la conciencia de clase se dificulta porque nos venden la ilusión de movilidad social individual, la fantasía de convertirse en millonario. Sin embargo, los datos son brutales: la movilidad social real es mínima. La gran mayoría de quienes nacen pobres mueren pobres. Al igual de quienes nacen ricos mueren ricos. Las cadenas siguen ahí, solo que ahora nos convencen de que son collares de oro.
El análisis sigue vigente. Cuando los trabajadores desarrollen conciencia de su situación real, comprenderán que no tienen nada sustancial que perder, y sí un mundo por ganar. Esta frase la malinterpretan como si fuera un ataque personal contra los empresarios individuales, como si tuviera odio hacia ciertas personas. Pero es exactamente lo contrario. Es un análisis del sistema económico que funciona independientemente de las intenciones o la moralidad individual de quienes participan en él. El trabajo muerto es todo el trabajo humano acumulado en el pasado: máquinas, tecnología, fábricas, infraestructura. Ese trabajo pasado, cristalizado en medios de producción, solo genera valor cuando se combina con trabajo presente, vivo, actual. Sin trabajadores operando las máquinas, sin cerebros humanos aplicando conocimiento, todo ese capital permanece inerte. La metáfora del vampirismo no es dramatismo gratuito, describe con precisión cómo funciona la extracción de plusvalía. El capitalista compra fuerza de trabajo por su valor diario para que pueda la persona sobrevivir, el salario, pero esa fuerza de trabajo durante la jornada genera más valor que el que se le paga. Si el trabajador produce en 4 horas el valor de su salario, las otras 4 horas trabajan gratis para el capitalista. Esas horas gratuitas son la sangre que vivifica el capital muerto. Lo fundamental es que esto no depende de la personalidad del capitalista. Puede ser la persona más generosa del mundo, pero si no extrae plusvalía, su empresa quiebra y desaparece del mercado. La competencia capitalista obliga a todos a comportarse como vampiros económicos o ser eliminados por otros vampiros más eficientes. El capitalista bondadoso que pague salarios justos, respete a sus empleados y se conforme con ganancias mínimas, será derrotado por competidores que reduzcan costos laborales, intensifiquen el trabajo y maximicen beneficios. El sistema premia a quienes más sangre extraen del trabajo vivo. Por eso mi crítica nunca fue moral sino estructural. No se trata de cambiar a las personas, sino de cambiar el sistema mismo. Mientras exista la competencia capitalista, los buenos capitalistas desaparecerán y los despiadados dominarán el mercado. Hoy vemos esto con claridad brutal. Las empresas más exitosas son las que mejor extraen valor del trabajo humano, mientras las que intentan ser éticas quedan marginadas. Uber, Deliveroo, Rappi, todo su modelo se basa en extraer valor del trabajo de conductores y repartidores mientras evitan reconocerlos como empleados. La aplicación, capital muerto, solo genera ganancia porque miles de trabajadores, trabajo vivo, pedalean, manejan, se arriesgan en el tráfico. El capitalismo es un sistema de selección darwiniana económica. Sobreviven los más eficientes extrayendo plusvalía, desaparecen los que intentan humanizar la explotación. Estas 5 frases no perdieron vigencia porque el capitalismo sigue siendo el mismo sistema vampírico que analicé hace 150 años, solo cambió el disfraz. Mientras sigas vendiendo tu fuerza de trabajo para sobrevivir, mientras el 1% concentre la riqueza que vos producís, mientras te convenzan de que tu miseria es tu culpa, mis palabras van a seguir explicando tu realidad mejor que cualquier economista en los medios tradicionales o digitales. Están habilitadas las membresías como forma de apoyo voluntario. Los contenidos continuarán siendo accesibles para todos por igual, sin privilegios exclusivos. Tu apoyo económico nos permitirá seguir creando contenidos para este canal. De cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Gracias por formar parte de esta hermosa comunidad.